Bueno, comenzamos con la primera de Corintios. Y la primera de Corintios es una carta muy especial porque de alguna manera va explicando cómo se ha venido haciendo directamente cuál es la forma de comportamiento. Y creo que uno de los primeros temas que trata son temas que hoy en día son retadores, por decir lo mínimo. Y es que Pablo comienza con la idea de que no hay una sola forma de acercarse uno. Y dos, que nosotros muchas veces estamos metidos en la idea de que es Pablo que me bautizó, es esto. Al final todo es Jesús, ¿verdad? Al final todo es parte de eso. Y creo que ahí viene una parte de la idea cuando uno sabe que quien lidera, que quien es el Señor es Jesús y no es nadie más. Y creo que ahí es donde tenemos que entender primero la parte de San Pablo a los Corintios. Y la idea de esto proviene sobre todo cuando vemos Corintios 1, que es por qué están divididos, ¿verdad? ¿Por qué está dividido Cristo? Y nos dice que de alguna manera viene siendo porque creemos que no es. O sea, olvidamos el punto de Cristo y creemos que todo es la persona. Entonces, a veces nos olvidamos que no, en la misa no es el Padre, sino es la comunión entre el Espíritu Santo, Dios y Jesús, y que el Padre es como un micrófono de ellos para enviar un mensaje, ¿verdad? Ahí es donde de alguna manera nos dice que la sabiduría de Dios es más que la sabiduría humana. Y que dentro de esa sabiduría humana, nosotros tenemos que aceptar el rol y el lugar que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a cualquier práctica y oramos, rezamos el rosario o de alguna manera, tenemos que darnos cuenta que es la intervención divina la que está haciendo esto, que nosotros tenemos la gracia y el don de ser un instrumento de Dios para poder obrar milagros que Él quiere que sea. Pero no es que seamos nosotros, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad de enseñar y voy dando un mensaje, yo sé que no soy yo. Yo tengo que tener claridad de que ese tipo de intelecto no viene precisamente de mí y que yo al final soy un conductor nada más del mensaje de Dios. Y que eso no tiene que ver nada, que acá lo importante de cualquier tema, sea en una iglesia, sea en un podcast, sea en una clase, sea lo que sea, lo más importante es Jesús. No es la persona que está hablando, no es el medio que se está haciendo, no es la parte, es Jesús. Y a veces nos olvidamos de esto. ¿Cómo? Pues uno de los temas más interesantes donde nos olvidamos de esto es cuando decimos que cuando vamos a misa o vamos a algún rito cristiano, no sentimos las cosas. Y la parte muchas veces es que no estamos. La homilía es un mensaje de Dios para nosotros y por eso es importante tener los oídos abiertos para saber a qué nos quiere hablar a nosotros Dios. ¿Verdad? ¿De qué nos quiere comunicar? Hay momentos donde la homilía se siente muy íntima y se siente como que nos estuviera hablando el Padre a nosotros mismos. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Hay cosas que cuando leemos la Biblia se nos resaltan a nosotros porque es como Dios quiere hablarnos a nosotros. Pero a veces confundimos que me gusta tal padre, me parece bien tal padre. El mensaje es de Dios. Y eso es lo que dice Pablo, no es él. No es él. Y por eso dice, qué bueno que no bendije o bauticé a otros, porque si no me dirían que fui yo. Y lo que Pablo está diciendo es, no nos confundamos, es él, ¿verdad? Es Dios. No pongamos, si no caigamos en esa tentación de que damos esto hacia una parte, por ejemplo, a veces le damos mucho énfasis a la forma en que nos acercamos a, a las imágenes
pero no nos olvidemos que la imagen es solo una representación de lo que es real, que una cruz es una representación de Jesús, pero no puede sustituir a Jesús. Ya es una representación de su sacrificio, es un memento, es una forma de recordar. ¿Verdad? Y cuando tenemos una imagen de alguno de los santos, es una forma de recordar lo que hicieron. Pero son la parte importante de recordar que los santos, los evangelios, la Biblia fue escrita por la inteligencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Y eso es lo que está distinguiéndose Pablo, porque Pablo está separándose. Probablemente uno puede asumir que Pablo ya para la primera de Corintios tiene cierto nivel de fama. Y es ahí donde el ego se nos puede arruinar a todos creyendo que somos nosotros los que estamos haciendo esto. ¿Verdad? De que somos nosotros los que estamos acercando a la gente a Dios o somos nosotros, no, somos un instrumento de Dios para que se acerquen las personas a ellos como lo fueron todos en la Biblia. Pero podemos caer en la tentación y por eso Pablo nos insiste, podemos caer en la tentación de creer que es un tema nuestro. Y al momento en que creemos un tema nuestro, empezamos a poner nuestra propia agenda, no la agenda de Dios. Porque la agenda de Dios a veces va a ser incómoda, a veces uno le va a tener que decir temas incómodos a las demás personas, porque la agenda de Dios va a otros tiempos. Y todos lo sabemos, la diferencia entre hacer los planes de Dios y hacer nuestros planes. Pero muchas veces tenemos que saber, primero comenzar con la total certeza de que todo es por gracia. Pongámonos a pensar, esto uno dice, no, por supuesto, yo llevé el embarazo, yo tuve hijos, sí, pero también hay muchas personas que no tienen hijos. Podemos llegar y decir, no, yo trabajo durísimo y por eso he alcanzado, sí, pero también otras personas trabajan muy duro. ¿Verdad? Yo no, yo enseño, no, y hay otras personas que enseñan. No, yo hago mi oficio y hay otras personas que también lo hacen. Entonces yo tengo que tener la claridad de que hay cierta gracia de Dios en mi vida que me otorga aspectos importantes. Y ahí es donde yo empiezo a valorar a Dios, porque todo se me da por gracia, no por obligación. Y es ahí donde el temor de Dios tiene mucho sentido, porque es lo que dice Pablo, porque entonces ya uno no se quiere alejar porque sabe lo lindo que es estar bajo el amparo de Dios. ¿Verdad? Si uno está bien cuidado como oveja, no querés dejar el rebaño, no querés, pero tenés que tener muy claro lo que Dios te da. Pero si de nuevo nos ponemos, como Pablo nos insiste, a creer que nos lo da el esfuerzo, nuestro estudio, nuestros temas y que todo depende de nosotros, solo pensemos con cuánta gente estudiamos, con cuánta gente compartimos aula. Y no todos están en la misma historia que uno tiene. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y muchos de ellos se esforzarán más y a veces no, y es porque estar bajo el amparo y el resguardo de Dios es uno de los temas más importantes. Estar constantemente leyendo la Biblia, rezando el rosario, viendo esto es importante. Es una forma de estar con Dios. Por eso muchas veces es como, ¿verdad? Solo vemos cuando algo negativo pasa y culpamos a Dios, pero no culpamos todos los días que ha habido sol, todos los días que ha habido luz, todos los días que el cuerpo ha estado bien, todos los días de esto. Y es lo mismo, porque a veces le ponemos ídolos a otras cosas y nos olvidamos de Dios. A veces creemos que nuestra salud es porque hacemos ejercicio. Y leía la historia de una atleta que está en los Paralímpicos y que iba en un viaje de esquí y se quedó sin una de las piernas y le iban a salvar la rodilla, luego se da cuenta que no, y entonces decide que va a hacer una carrera en atletismo y es la forma. Y aquí me voy con esto. Estaba muy clara de qué era lo que la había impulsado a ella. Pero si uno no agradece los días de salud, ¿cómo va a agradecer en los días de enfermedad? Si uno no agradece en los días de abundancia, ¿cómo va a agradecer en los días de escasez? Porque si no vemos todo lo que Dios hace por nosotros, es muy difícil valorar pues lo que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? Al final podríamos parecer como esos jóvenes de los que la gente critica,
que no se dan cuenta que el papá y la mamá ponen la comida, que el papá y la mamá ponen el colegio y que el niño solo es rebelde y dicen que no hacen nada por mí. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos estado en la misma posición con Dios? Es que tú no haces, es que tú no dices. Y Dios dándolo todo, ¿verdad? Dándolo todo desde luz, desde calor, desde techo, desde bendición, hasta tener a uno a personas que ama por mucho más tiempo de lo apropiado o de lo posible y ahí. Pero yo me puedo centrar fácilmente en decir esto no, y es lo que Pablo dice, no se confundan, todo es Dios, ¿verdad? En la comunión no es el Padre, es Jesús que se hace presente. Y olvidamos eso, es Jesús quien se hace presente, ¿verdad? En la Eucaristía, está allí. Y eso es lo hermoso. Y entonces muchas veces olvidamos esa parte y es cuando nos dice dentro de esto. ¿Por qué? Porque nos habla de la sabiduría. Y la sabiduría no es lo que es inteligencia, sabiduría no es tener 25.000 títulos, sabiduría no es tener esto, porque bien nos dice que si me pides, yo te revelaré los misterios, pero tiene uno que pedirlo. Pero no importa cuánto uno se quiera acercar a Dios con su propia inteligencia y con sus propios sesos, no lo va a lograr porque necesitas del Espíritu Santo. Y eso es lo importante que esta carta nos señala, que muchas veces olvidamos el rol del Espíritu Santo. Recordemos en los evangelios, cuando Jesús muere y resucita y luego viene, dice, los dejaré con alguien para que puedan entender. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces muchas veces no entendemos cómo clamar, cómo pedir ayuda del Espíritu Santo para tener sabiduría, pero no la sabiduría que da las universidades ni los colegios, no, sino la sabiduría de Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo prevé. Dios, esa es la sabiduría. Y entonces a veces nos ponemos como a tratar de resolver los problemas con nuestra inteligencia. Y por eso es importante tomarse el tiempo para hablar con el Espíritu Santo y decirle, dame por favor el discernimiento para tomar decisiones. Por eso es importante encomendarse todos los días al Espíritu Santo para que sea uno dentro de su propia, ¿verdad? Dentro de su propia capacidad, entender lo que el Espíritu Santo quiere. Porque bien decía un amigo pastor, ¿verdad? Son a veces contactos divinos, ideas divinas, actos divinos. A veces no somos nosotros quienes tenemos que tomar la acción en sabiduría, a veces es la persona indicada. Y por más que uno quiera arreglar, por ejemplo, una puerta, lo mejor es llamar al carpintero y a veces la forma de sabiduría es tener el contacto divino del carpintero para que le ayude a uno en el momento apropiado. No es uno ponérselo a hacer, por supuesto que uno puede estudiar y hacer y entender, pero no se va a hacer bien. Y entonces ahí es donde también uno tiene que entender dentro de esta sabiduría que es bonito lo primero, que Dios lo utilice a uno para sanar los problemas de alguien más. Que eso es lo bonito de estar al servicio siempre, eso es lo bonito de servir, de enviar la palabra, de comunicar, es que podemos ser partícipes de lo que Dios quiere que se haga en el mundo. Y cuando uno es generoso, cuando uno comparte un consejo, cuando uno enseña a alguien a rezar el rosario, cuando uno enseña a alguien a rezar la Biblia, no es uno, es Dios a través de uno. Y eso es todavía más honorífico, porque está sirviendo uno a Dios, ¿verdad? Está sirviendo a Dios. Y eso, pues, tiene su júbilo, ¿no? En el cielo. Y esa es la parte linda de ir haciendo esto. Por eso el llevar la palabra, el llevar un consejo, la parte de Dios, compartir una parte importante es donde uno dice, es Dios, y a veces uno se da cuenta dentro de ese momento. Uno de los temas más interesantes de C.S. Lewis, quien escribió las Crónicas de Narnia y ha hecho muchísimo en apologética, que es la defensa de Dios, era que C.S. Lewis era ateo.
Pero ¿a quién usa a Dios para acercar a C.S. Lewis a él? Usa, utiliza a uno de sus mejores amigos en la Universidad de Oxford. Y ese mejor amigo es Tolkien, quien escribe El Señor de los Anillos. Y Tolkien constantemente está hablando con C.S. Lewis, porque tenían un grupo que se llamaba Los Inklings, y de ahí es que C.S. Lewis va entendiendo para cuando lo llama a Dios cambia completamente. Y C.S. Lewis cambia absolutamente la historia del cristianismo con sus textos, porque logra crear algo que es importante y que es una unión entre diferentes religiones. Y C.S. Lewis se vuelve esto, pero de nuevo, la labor de Tolkien para comunicar. Y a veces es simplemente eso, ¿verdad? Es llevar la palabra de Dios en el momento preciso, que no tiene que ver con nosotros el resultado, porque ese es trabajo de Dios. Con nosotros tiene que ver ser instrumento. Es como llegar y decir, bueno, yo alisto el desayuno. Si la otra persona se lo come, no pasa nada. Yo ya hice mi parte. Y esa es la parte importante de servir. Por eso muchas veces no entendemos la sabiduría, porque dentro de la parte de nuestra vocación, y él lo dice, él fue llamado a hablar de Dios. Y esa es su vocación. Muchos de nosotros vamos a ser llamados a ser generosos como parte principal. Muchos de nosotros vamos a ser llamados a curar el dolor. Muchos de nosotros vamos a ser llamados a enseñar, a dialogar, a hacer, a administrar. Y esa es la parte bonita. Pero lo que nos está diciendo es que si nosotros no somos el centro de atención, si no es Dios, entonces servir es ser partícipe de los planes de Dios. Y esa es la parte hermosa de servir. Por eso en una conferencia recientemente criticada, si todo fuese autoayuda, con la cantidad de libros de autoayuda que hay, ¿por qué los índices de depresión, ansiedad cada vez suben más? Porque no es un tema de autoayuda, es un tema de servicio, es un tema de ayudar al prójimo, es un tema de velar por el prójimo. Pero si yo tengo estos comentarios egocentristas de decir, es que no lo agradeció, es que no lo hizo, entonces yo nunca voy a servir. Nunca voy a entender la doble mejilla. Y es que yo hago el trabajo de Dios. A quien están rechazando no es a mí, es lo que Dios tenía para esa persona. Entonces no es conmigo. Yo soy simplemente un vehículo. Y esa es la parte importante de seguir el camino de Dios. Es la parte importante de ir haciendo, pero no esperamos nada a cambio porque no es con nosotros. Nosotros simplemente estamos siendo obedientes. Y ya lo decía Jesús, ¿verdad? Si alguien no recibe el mensaje, sacúdanse y váyanse. Porque el tema importante es lo que yo puedo llevar. Una vez yo llevo las cosas, listo, ya no dependen de mí. Y eso hace que sea mucho más fácil la generosidad. Porque ya yo no pienso entonces, si le di esto a la otra persona, saber para qué la va a usar. Es lo que Dios me había puesto en el corazón. Dios sabe cuál es su plan. Yo no tengo la sabiduría para meterme en los planes de otra persona. Y es donde ahí tengo que entender que estoy, ¿verdad? Limitado por eso. Y eso es lo que nos dice en la primera parte, ¿verdad? De cómo es importante esto. Porque al final es Cristo y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, por eso en 1 Corintios 2 sobre todo el 6 comienza, hablamos de la sabiduría del Espíritu Santo. Y esa es la parte donde muchas veces tenemos que entender que existen temas mucho más profundos de los que nosotros podamos creer y podamos entender. A mí me pareció algo, me sucedió algo que solo Dios de verdad puede hacer claramente. Dentro de una conferencia, habían tres personas que se conocían. Y lo interesante es que yo había tenido conversaciones similares con cada una de las tres personas. Y ellos no sabían
que eran conocidos. Y uno, la conversación empezó en el 2017, otro en el 2022 y otro en el 2023. Y fue solo hacia esa conferencia que me di cuenta o que Dios me enseñó que todos estaban conectados y que le estaba hablando al mismo problema desde tres ópticas distintas. Y nunca lo supe hasta ese día. Y uno dice, esos son los planes de Dios. Dios tiene un nivel de conocimiento que para mí nunca lo voy a entender. Yo nunca voy a entender que el mensaje que yo estaba dando y luego el siguiente mensaje y luego el siguiente mensaje era para el mismo problema de tres personas separadas y que yo no sabía que se conocían. Entonces, cuando uno entiende que ese instrumento, entonces uno se permite abocarse al Espíritu Santo y pedirle sus frutos y pedirle. Y entonces uno busca cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es? Y entonces empieza a pedirle al Espíritu Santo, dame sabiduría, dame paciencia. Muchos de los temas que necesitamos en nuestro día a día vienen del Espíritu Santo. Y acá no lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Muchas veces es como que estamos solo haciendo uso de una partecita de los recursos que Dios nos dio para apoyarnos en este caminar. Porque a veces se nos olvida que el Espíritu Santo fue algo que fue un regalo de Dios para poder navegar mejor en la vida. Por eso es que muchas veces cuesta entender porque no lo vemos como el consejero, no lo vemos como el consolador, no lo vemos como el guía, no lo vemos como el mentor, no lo vemos como el maestro. Pero es tan importante que está ahí, ¿verdad? Está ahí junto a Jesús en la participación del bautismo, ¿verdad? Y cuando lo bautiza Juan el Bautista, ahí aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desde ahí empezó el ministerio de Jesús con los frutos del Espíritu. Y entonces tenemos que tener esa claridad de que el Espíritu Santo obra para apoyarnos a nosotros y para estar ahí con nosotros. Y eso es dentro de esta parte la segunda. Y la tercera, el tercer capítulo, lo importante es cómo vamos a edificar nuestra vida con Dios, cómo vamos a acercarnos, cómo vamos a tener a Dios presente todos los días, cómo vamos a edificar nuestra fe. Y yo siempre, uno de los temas que recalco es muy difícil tener fe si uno no conoce a Dios y no conoce la Biblia, porque no conoce las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo voy a yo tener fe? Pongamos un ejemplo sencillo. Pensemos que estamos con nuestros papás y nos dicen que vamos a ir de viaje en un mes. Nosotros tenemos fe en ese viaje, porque se nos dice y se nos da y confiamos en que nuestro Padre nos va a llevar de viaje. Entonces es fácil tener fe, pero porque yo sé que me están ofreciendo. Pero si yo no me acerco a la Biblia, ¿cómo voy a saber, verdad, lo que dice la tercera de Juan? Que quiere todo lo mejor para mí, todo. ¿Cómo voy a entender lo que en el Evangelio de Mateo dice, te voy a cuidar como a las flores, como a los pájaros? ¿Cómo voy a entender que me desea salud? ¿Cómo voy a entender que me desea amor? Entonces, ¿a qué voy a tener fe si no entiendo ni siquiera las promesas de Dios? Entonces, por eso es bien importante leer esto, porque con las promesas de Dios, yo entiendo lo que Dios tiene para mí y ahí tengo la absoluta certeza que Dios siempre va a buscar lo mejor para mí. Y esa es la parte importante. Entonces, tengo que saberlo, porque eso es lo que me va a llevar con fe en la tormenta, saber que Dios va a hacer lo mejor para mí.
Y por eso está la historia de Job, que pasa sus retos y Dios tenía lo mejor para él, porque obra para siempre para el bien de uno. Aunque a veces los momentos son difíciles, mayormente por errores de uno, pero a veces se nos olvida la importancia de llevar con esto. Y por eso no nos olvidemos de ser, primero, de tener humildad y saber que todo es Dios. Segundo, de no olvidarnos de ser instrumento de Dios. Tercero, que si vamos a ser instrumento de Dios, necesitamos todo el apoyo que necesitamos, que es sobre todo el Espíritu Santo. Y cuarto, que dentro de este proceso vayamos edificando nuestra fe a través de acercarnos cada vez más a Dios. Y cada vez más a Dios es aprender más sobre Él, leer más sobre Él, comunicar sobre Él. Y es importante por eso, leer qué es lo que dice la Biblia, leer los evangelios, leer las cartas, ¿verdad? Para entender, leer el Antiguo Testamento para saber cómo Dios ha estado ahí en cada uno de los actos. Y entonces ya no dudo, ¿cómo hacer que no va a estar ahí para mí? Porque ha estado para todos en los tiempos y por los tiempos, y estará para todos. Pero por supuesto, tengo yo que tener fe, tengo yo que tener amor, tengo yo que tener dedicación, y esa es la parte más importante. Entonces, no nos olvidemos de esto y abramos todos los días nuestra Biblia, de la misma manera que abrimos el celular, de la misma manera que prendemos la televisión, hagamos todo lo posible para que en nuestro día estemos comunicándonos con Dios, para entender lo que Él tiene para nosotros.